Bienvenido nuevamente a esto que le llamamos la reunión de los domingos aquí de la Iglesia Jesucristo Mi Esperanza. Llevo casi 18 años en el pastorado de esta iglesia. La verdad que hicimos un montón de cosas. Hemos hecho recitales, hemos hecho de todo un poco en esta vida. Y lo que queremos hacer en este momento es mostrarte en pocas imágenes un poco acerca de lo que nosotros hacemos. Y queremos decirte que serás bienvenido si te gustaría ser parte de esta familia. Espero que disfrutes este video que hemos preparado para vos. La Iglesia Jesucristo Mi Esperanza está formada por un grupo de personas que decidió mirar y creer en Dios. Trabajamos con pasión, llevando el mensaje más importante de Dios a cada individuo. Enseñamos las verdades bíblicas que transforman nuestra vida y aún afectan en nuestras decisiones. Cumplimos con el gran mandamiento de Jesús, amar a Dios y al prójimo. Creemos que existe una esperanza verdadera, un único camino para transitar esta vida, y ese es Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo y su palabra es nuestra máxima autoridad. También tenemos la certeza de que fuimos creados para mucho más que solo vivir. Que nuestro tiempo aquí en la tierra es la antesala del cielo y somos testigos de su gran amor, de que Dios sana, restaura y salva vidas. Él tiene planes mucho más altos que los nuestros, pensamientos que van mucho más allá de lo que soñamos o imaginamos. Y aunque las cosas no siempre resulten como nosotros esperamos, hay algo de lo que sí estamos seguros y nos aferramos, y es que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. El tema que quiero compartirles en el día de hoy se llama paz sobrenatural. Creo que todos nosotros queremos vivir en paz y estar en paz. Quiero decirte algo, Dios también quiere lo mejor para vos y para mí. Quiere que vivamos en paz y estemos en paz. En una ocasión, un primo mío decidió llevar a su abuela, a su abuelita, porque estaba muy desanimada, decidió llevarle en un paseo en su coche, en su vehículo. Entonces allí él la subió en el garage para que no camine tanto la abuela por su problema de salud y salieron a pasear en su vehículo. De pronto recorrieron algunas plazas y decía, qué triste que está todo. Y pasaban por otros lugares y decía, qué triste que está la ciudad. Porque era invierno, no había hojas. Y pasando por otro lugar dice, pero qué gris que está el día. Y de pronto mi primo le dice, abuela, ¿sabés qué pasa? Es que tengo los vidrios del auto polarizados. Así que en ese momento agarró, bajó sus vidrios y dice, pero está mucho más lindo así. Y creo que en la vida, alguna de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que cambiar los lentes con los que miramos. Seguramente lo que nosotros percibimos como realidad no es lo mismo que dice, por ejemplo, la psicología social. Dice que la realidad se construye a través de la percepción de las circunstancias las cuales te rodean. Resulta que en África vino un misionero hacia la Argentina y él nos comentó acerca de las necesidades que tenían en África. Por ejemplo, dice que necesitaban esas telas mosquiteras, gallinas. Entonces nos desafiaban a comprar 2 gallinas por persona para ofrendar a ese lugar. Y también una cabra. Y cuando él nos empezó a explicar, y dice, es que allá tener una tela mosquitera es como tener en Argentina el mejor plan de salud. Otra de las cosas que él nos decía es que, por ejemplo, tener 2 gallinas es como tener un microemprendimiento y podías asegurar que por lo menos por día tenías 2 huevos. Y tener una cabra ya era como tener una pequeña empresa porque podías producir leche. Entonces, esa realidad es muy distinta a la realidad que nosotros percibimos en Argentina. Estoy seguro que cada uno de nosotros quiere vivir en esa paz, en la realidad en la que nosotros nos encontramos. Y de esto se trata el mensaje. Jesús sabía acerca de la realidad que estaba ocurriendo en la sociedad en la que él vivía. Por ejemplo, los romanos habían sido los que tomaron como súbditos a los del pueblo de Israel. Entonces a ellos le cobraban altos impuestos. Cualquier parecido con la realidad argentina es pura coincidencia, querido amigo.
no solo hacía eso, sino que en esa época si una persona estaba enferma de lepra, era aislada completamente, sin estar cerca de sus familiares, amigos, estaba aislado a un lugar y destinado a la muerte silenciosa. Otra de las cosas que sucedía en esa época era que también la mujer era muy menospreciada, muy desvalorizada. Las niñas eran vendidas por sus padres a un precio, y si les tocaba un hombre de bien, en buena hora, pero si le tocaba una persona mala, tenía que pasar el resto de sus días con esa misma persona. Así era la situación en ese tiempo de Jesús. También otra de las cosas es que era muy común el mercado de esclavos, y se lo vendían a la persona por lo que podían rendir físicamente. Ahora, en medio de toda esa situación, esa realidad que se vivía en esa era, Jesús va a levantar estas palabras: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. El Señor le estaba haciendo una promesa de descanso, de paz para el alma. Y es la misma promesa que Dios quiere levantar en este tiempo para con tu vida. Dios quiere derramar paz en tu vida, esa paz sobrenatural, la que proviene de Dios en medio de una realidad que vos estás viviendo, esa realidad que tal vez es difícil, es una realidad tal vez que yo no la puedo entender porque no te conozco, pero Dios sí la conoce, y en este mismo momento las palabras del Señor Jesús es lo mismo en el pasado como en el presente. Vengan a mí que yo los haré descansar. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte: ¿te gustaría tener esa paz? Yo también la quiero tener, esa paz de Dios en la vida de uno. Bueno, hay algunos principios que nos van a llevar a tener ese tipo de paz. Y el primer principio que yo te quiero decir es este: tenés que aprender a cederle el control a Dios. Y ese es el asunto de este tema. ¿Querés tener paz? Lo primero que tenés que hacer es aprender a ceder el control de la situación a Dios. A veces hay situaciones que nosotros no la podemos manejar. Eso es parte de la realidad de todos nosotros. Y nos esforzamos, trabajamos, pero de pronto hay algo que se nos escapa de las manos, no podemos controlar una situación familiar, un problema económico, no podemos controlar lo que las otras personas piensan o dicen, perdemos el control. Y ahí se debate un conflicto en nuestra alma. Y la realidad de este asunto es la siguiente: es que ese no tener control nos lleva a nosotros a una preocupación. Preocupación es ocuparse más de lo debido de un asunto que no tenés el control. Y esa preocupación me lleva a una aflicción, y esa aflicción te traslada a una angustia. ¿Y sabés qué? Es la angustia de no poder ser Dios, no poder manejar el asunto. Pero sí hay uno que está al control de este asunto, y esa persona es Dios. Mateo 6, 25 y 26. El Señor va a dejar un gran desafío y un gran ejemplo. En el 27 dice así el Señor también, Mateo capítulo 6, versículo 27. ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Es decir, 45 centímetros. Eso es imposible, nadie puede ser más alto. Además, ustedes van a darse cuenta que cuando hay una persona bajita lo que hace es sacar el pecho, porque quiere parecer un poco más alto, pero no puede añadirle 45 centímetros a su altura. Tenés que aprovechar lo bueno de ser petizo. Por ejemplo, si un día te toca viajar en avión, podés estirar tus piernas. Así que tenés que aprovechar lo que el Señor te hizo. También en Mateo 6, 25 y 26 el Señor va a dejar un ejemplo y también va a hacer un desafío. En ese momento el Señor le va a dar el ejemplo de los pájaros, porque generalmente las mismas preocupaciones que vos tenés es la que la gente en el pasado tenía. Y le dice las palabras: miren las aves de los cielos, no cosechan, no siembran, no recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Y después va a decir otra frase el Señor: ¿no valéis vosotros mucho más que ellos, hombres de poca fe? Y así que ahí viene el desafío. El desafío se llama fe, y es aprender a descansar también en Dios. Y el ejemplo es este. No sé si ustedes habrán visto, pero hay cientos de pájaros en nuestra ciudad. Y sin embargo, nosotros no nos preocupamos por alimentarlos. Pero hay alguien sí que está al control del asunto. Y ese se llama Dios.
Por otro lado, el Señor va a dejar el desafío. Le dice, no se preocupen, y aquí viene el desafío. El desafío se llama fe. Fe significa dos cosas. La primera significa descansar. Y la segunda significa actuar. La palabra descansar tiene que ver con aprender a confiar y darle el control a Dios. Pero también la misma fe te lleva a actuar. Y ustedes fíjense, los pájaros no trabajan por eso, pero cada mañana salen a buscar su alimento. De la misma forma, nosotros, como dice la palabra, con el sudor de la frente comeremos el pan. Así que la fe no solo significa descansar en el control de Dios, sino que también la fe significa que cada uno de nosotros tiene que salir a buscar esas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Hay una acción que uno tiene que hacer. Por ejemplo, en esta cuarentena, nosotros tenemos que entender esto. Hay una realidad que significa que nosotros necesitamos cuidarnos. Y esa es tu responsabilidad, como los pájaros que cada mañana salen a buscar sus comidas. Pero al mismo tiempo tenemos la tranquilidad de saber que Dios está al control de nuestras vidas y que en el momento que Dios nos llame, toque esa trompeta para con nuestra vida y diga, terminó el tiempo de tu vida, el Señor nos va a llevar. Y eso es inevitable para cada uno de nosotros. Por eso te quiero animar con estas palabras. El gran desafío es cederle el control a Dios. Una mujer llamada Corrie ten Boom, esta mujer dijo estas palabras: si tú miras al mundo, te angustiarás. Y es una realidad. Si tú miras para adentro, en alguna ocasión te vas a deprimir, pero si miras hacia arriba, vas a tener el descanso. Charles Spurgeon, un predicador de hace un siglo atrás, siglo y medio atrás, él dijo esto, que la persona puede descansar en la almohada del control de Dios. Y qué lindo es saber y salir a la calle sabiendo que Dios tiene el control de todo el asunto. Y me gustan otras palabras. Por ejemplo, Colosenses 3:15 dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Otro versículo como 1 Pedro capítulo 5, en el versículo 6 y 7 dice así, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me encanta este pasaje y te anima a vos y a mí a aprender a descansar en Dios. Dice, ponete en humildad delante de Dios, dale el control a Dios para que Él te exalte. Y dice, poné tu carga sobre Él, porque Él está cuidando de vos. ¿Escuchaste estas palabras? Él cuida de vos. Así como cuida de cada pájaro de nuestra ciudad que no cae al suelo sin que Dios lo permita. De la misma manera, Dios está cuidando de tu vida. Tenés que aprender a actuar, pero descansar en Dios. ¿Querés esa paz sobrenatural? Cedele el control de tu vida a Dios. Tenés que echar tu ansiedad. Señor, esto es lo que me preocupa, Dios mío. Quiero ponerlo en tus manos. Yo no puedo hacer mucho más que ocuparme, pero si me preocupo termino mal, me termino estresando, termina mal mi psiquis, mi alma, como dice la palabra, termina todo mal. Entonces es el momento que vos tenés que dejar tus cargas en Dios. Eso trae la paz sobrenatural. Quiero decirte el segundo principio que quiero hablar en este día. Si querés tener esa paz sobrenatural, no solo tenés que cederle ese control a Dios, sino también tenés que ser una persona pacificadora. Y saben que muchas personas no tienen paz porque son personas conflictivas. Les gusta el conflicto. Diríamos una palabra, pero tal vez no la voy a decir en este momento porque en muchos lugares es una palabra ofensiva, pero le gusta estar metido en líos. Hay personas que les encantan los líos. Y para tener paz en el alma, necesitas ser una persona que no sea conflictiva, problemática. Yo suelo decir que en algunas iglesias está el famoso, bueno, creo que las nuestras también deben estar, por supuesto, Ofelio el ofendido. Esa persona que se ofende por todo, dice, no me miró, me habló mal, no me gustó el tono en que me lo dijo.
yo me sentí que me quiso decir, y de pronto la persona está ofendida por todo. ¿Sabes qué? Cuando yo estoy pensando esto, digo, ¿qué problema? Hay algo que vas a tener que cambiar en tu vida. En más, quiero decirte algo. Las ofensas, yo creo que cuando uno le ofenden o tiran esas palabras con uno, el Señor Jesús dijo, no teman a los que dañan el cuerpo, no pueden dañar el alma. Y yo creo que lo que está pasando, tenés que aprender a ser como un barco que está rodeado de agua, pero el problema no es que lo rodea el agua, sino cuando el agua entra adentro de ese barco. Y el tema es, no se trata de cuánto te quisieron ofender, sino cuánto vos permitiste que te ofendan en el profundo de tu alma. Eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Pero en el fondo también creo que a esa persona le gusta estar siempre arreglando problemas, le gusta el conflicto. Y creo que ahí es cuando uno no puede tener la paz. También estaba pensando, hay personas que les encanta el conflicto, les encanta el conflicto teológico. Qué loco esto, les encanta discutir cosas acerca de Dios. Por ejemplo, a veces hacen una pregunta, ¿la gracia es para todo o es para alguno? Y en realidad no te está preguntando la persona, lo que quiere es mostrarte cuánto sabe del asunto. Hay mujeres que les encanta ser conflictivas. Entonces le dice al esposo, ¿la viste los pantalones que se puso Florencia anoche? Y el marido no sabe qué contestar en ese momento. Si dice, sí, vi que estaba con ese jean, y ahí va a decir, claro, sos un baboso, andás mirando a las mujeres. Porque a la mujer esa le gusta el conflicto. Pero si vos le decís, no, no la mires, sos un egoísta. Entonces, hay que aflojar con el conflicto. Si vos querés llevar una vida de paz, déjame darte un consejo. Evitá los problemas, evitá ser conflictivo. Es más, la Biblia dice, felices los pacificadores, porque ellos son llamados hijos de Dios. Qué lindas palabras, ¿eh? Es más, quiero darte esta palabra y en especial para vos, los papás y las mamás. ¿Saben? En un momento Pablo estaba con Lucas, porque Lucas era quien escribía las cartas de la Biblia. Y Pablo le está por escribir una carta a un grupo, a una iglesia que se llamaba Colosas. En el capítulo 3, en el versículo 21, Pablo le va a decir a Lucas, me imagino esta situación, le va a decir, padres, dejen de jorobar a sus hijos, no los desanimen, no los carguen. Y de pronto Lucas me imagino que lo ve y le dice, Pablo, no podemos poner, estamos escribiendo la Biblia en este momento. Bueno, escribile estas palabras. Y ahí viene lo que dice la Biblia. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que ellos no se desanimen. Si querés vivir en paz en tu hogar, papá y mamá, tenés que ser sabio. No tenés que, utiliza otra palabra en la Biblia, no tenés que presionarlos tanto. Tenés que saber cuándo es el momento de presionar y cuándo es el momento de soltar la soga. Porque lo que terminás haciendo es desanimando o molestando a tu hijo. Te decía que Mateo 5:9 dice, felices son los pacificadores porque ellos se llaman hijos de Dios. Para vivir en paz, no solo tiene que ver con no estar metido en problemas, sino también tener tu propio carácter bajo control, mansedumbre. Se llama también dominio propio, tenés que tener el caballo atado, como decía, o con las riendas sobre tu propio caballo, Y estoy poniendo esta alusión para que vos entiendes. El caballo cuando se le suelta un poco riendas, toma envión y corre a velocidad, pero cuando de pronto se estira la rienda, se frena. Y allí está controlado. Así debe ser nuestra vida. Si vos querés vivir una vida en paz, hay momentos donde vos necesitás ponerle dominio propio a tu carácter. Y de pronto vos decís, pero yo no me puedo contener. Sí te podés contener. Es más, muchos de nosotros en cierto momento estamos teniendo una charla muy acalorada con nuestros hijos. Y de pronto suena el timbre de tu casa. Una bronca tenés adentro y de pronto es la persona que te viene a cobrar un impuesto. Y cambiás el rostro en 30 segundos de una furia total. Abrís la puerta, sí, ¿qué necesitas? Le dicen, ¿no es cierto? Y cambiamos en ese momento. Así que si vos podés hacer eso, es porque tenés el dominio propio. Querido amigo, amiga, hay momentos donde usted tiene que saber sostener el caballo.
Porque lo que usted va a hacer si no es crear un gran conflicto, un gran problema, y que encima se va a manchar tu alma. Pero hay momentos donde necesitas soltar las riendas. Es el momento donde usted tiene que aprender que allí cuando suelta esas riendas está tratando un asunto. No está tratando de lastimar a nadie, está tratando de enfocarse en un tema. Y creo que es parte de la sabiduría esto. No atacar a una persona, pero sí atacar una problemática. Eso se trata para poder vivir en paz. Si querés vivir en paz, tenés que ser un pacificador. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Qué lindas palabras, ¿eh? Si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes, tienen que estar en paz con todos. Para terminar en este día, quiero ir a este tercer principio de hoy. No solo te dije que tenés que cederle el control de los asuntos a Dios para estar en paz. ¿Saben? Cuando aprendés a descansar en Dios, tu alma se pone en paz. ¿Sabes qué? Cuando evitás a veces conflictos, tu alma está en paz. Y quiero decirte algo, es tan importante esto en la vida, porque si tenés paz, dice la palabra de Dios, mucha paz tienen los que aman a Dios. Y voy a este tercer principio en el día de hoy. Tenés que estar en paz con Dios. Y te hablé de la paz sobrenatural. La paz sobrenatural es estar bien con Dios. Es estar en paz con Él. El Dios de paz quiere tener paz con vos también. Y Él quiere estar en paz con tu vida. Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice, y por medio de Jesús, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué hermosas palabras. Haciendo la paz entre el cielo y la tierra. Aquello que un día se fracturó en el Edén, aquello que un día se quebró allí en el huerto del Edén, cuando entró en nosotros la maldad, se rompió la paz, terminó la paz con Dios, terminó la paz entre nosotros, terminó la paz en el matrimonio, terminó la paz con los animales, terminó la paz. Lo que el Señor vino a hacer es a reconciliarnos, reconciliar el cielo con la tierra, reconciliar a Dios con el hombre, al hombre con Dios. Y cuando de pronto Jesús mira al hombre, es decir, te mira a vos, Él dice, yo puedo pagar el precio de tu paz, porque lo hice ahí en la cruz del Calvario. Solamente tenés que aceptarlo. Pero cuando mira el cielo y se mira con Dios, le dice a Dios, yo ya pagué el precio de la paz allí en la cruz, para que vos y tus hijos estén en paz. Qué precioso, ¿eh? La cruz unió el cielo con la tierra. Y eso es lo que hace la paz. El Señor Jesús vino a traer paz a nuestras vidas y traer paz con Dios. Quiero cerrar en este momento este tema de lo que yo vengo hablando, acerca de la paz sobrenatural. Una de las cosas que tenés que hacer es ceder el control de tu vida. Cuando hay cosas que no se pueden manejar, no tenés que manejarlas. Tenés que darle el control a quien sí tiene que manejarlas. Y ese es Dios. Y despreocupate de ese asunto. Si Dios te abre una puerta, actúa, pero despreocupate, no lleves la carga en tu alma, déjala en Dios. El segundo principio, si querés tener una paz sobrenatural, el Señor dice, ¿sabe quiénes son felices? Los pacificadores. Aquellos que no les gusta ni meterse en conflictos y que tienen la persona bien controlada cuando saben de no meterse en conflictos. Escúchame bien lo que por ahí te quiero decir. Sabés que a veces un conflicto se inicia con una palabra. Y el Señor dice, la blanda respuesta quita la ira. Tenés palabras correctas, palabra de paz. Quita la ira. Dice, el chismoso enciende las contiendas. Sé una persona que no seas conflictiva, que entra en paz con tu prójimo. Pero en tercer lugar te decía, estate en paz con Dios. ¿Saben? Hay algo que necesitamos estar, es en paz con Dios y con las personas.
Y eso se hace mediante una oración para con Dios, pero también mediante hablar con la persona. Si estás en un conflicto con alguien, tenés que ser un pacificador. Si querés tener paz en tu corazón, arregla tus asuntos con las personas, humillate, sé una persona que está dispuesta a ceder, porque ceder no significa perder. A veces ceder significa ganar mucho más de lo que perdemos. Estás en un conflicto con tu hijo, toma la iniciativa, anda a hablarlo, decirle: perdón, hijo, en ciertos momentos estoy equivocado. Me importás mucho más vos. Si hay un conflicto en el matrimonio, en la familia, anda a tratarlo con tu esposa, está en paz, acostate en paz con ella. O a ti, mujer, acostate en paz con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus seres queridos. Es el momento de que podamos empezar a vivir en paz. Y vivir en paz no tiene que ver con las acciones de los otros, tiene que ver exclusivamente con mis acciones. En cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pero en primer lugar, estate en paz con Dios. Si hay algo que has transgredido, has roto con Dios, es el momento que entres en la paz con Él. Jesús ya pagó el precio. Simplemente tú tienes que elevarte en oración a Dios y dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, porque Él quiere la paz con nosotros. Entonces, no tardes en acercarte a Dios. Querido amigo, si estás en paz con Dios, en paz con tus prójimos, yo quiero decirte, estás en paz. Me gustaría terminar orando en este día, orando no solo por tu paz, sino por la paz de nuestra ciudad. Nosotros somos colaboradores, somos los pacifistas, no encendemos más leña al fuego, tratamos de pacificar el asunto, y a veces pacificar no significa que tenemos que hablar, sino que a veces en ocasiones necesitamos callar. Me gustaría orar por usted, por nuestra ciudad, por nuestra Argentina, por cada familia de nuestra amada Argentina, de nuestro mundo, que necesita esa paz que es sobrenatural, que es la que proviene desde arriba hacia abajo. Vamos a terminar orando. Padre del cielo, en este día quiero decirte que tú tienes el control de las cosas. Nada se escapa fuera de tu voluntad y podemos descansar en que tú siempre estás pensando para bien hacia tus hijos. Bendito Dios, oro por la paz de cada hogar, de cada familia. Te quiero pedir en especial por cada abuelo que está atravesando un momento de soledad, que tú llenes de compañía espiritual a esa persona. Bendito Dios, quiero pedirte por todas las personas que están en autoridad para que nos guíen a vivir en paz. Las necesitamos en nuestra sociedad, en nuestra Argentina, en nuestro mundo. Necesitamos esa paz que proviene de ti. Por eso a ti te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Y quiero animarte a algo. Si tenés que arreglar algún tema con una persona en esta semana, no tardes mucho. La mente se olvida rápido. Tal vez es el momento que escribas un mensaje y digas: me gustaría charlar con vos en algún momento. O tal vez hablar con tu hijo, entrar a su pieza y decirle: hijo, necesitamos hablar. Es el momento de estar a cuentas. Y quiero decirte que te podés acostar con una paz. Y si todavía no estás a cuentas con Dios, cierra la puerta de tu pieza, habla con tu Padre que te ve en secreto, dice la Biblia, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Que tengamos una linda semana de paz, que podamos disfrutar del amor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos son llamados hijos de Dios. Dios te bendiga, nos encontramos en el próximo fin de semana. Espero que pases una muy linda semana. En sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial.